ya sabemos con este Evangelio, entre otras cosas, quién es el padroero de la teología de la liberación. Judas. La teología de la liberación, ¿qué es? Es promover el hombre, poner al hombre como si fuese el primer fin de todo. No es el hombre el primer fin, es Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No es a promoción humana. Es cierto que indudablemente cuando tú estás a cumplir el amor a Dios, secundariamente esto redunda en la caridad para con el prójimo. Y tú vas a preocuparte de que el prójimo, en fin, esté a estar bien. Mas este ejemplo que pone Judas, que me hace lembrar a los políticos de hoy, que dicen amar tanto a los pobres y por eso los multiplican, porque roban, y tomando como excusa que hacen todo esto por los pobres y que se preocupan por los pobres. Y esa es gente solo, mentirosa. Entonces, vamos a ver después a hacer, después de la misa, una meditación sobre Judas, pero es importante que comprendamos por qué Judas llega a este punto. Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, interesante lo que fala del caso de Judas. Creo que alguna vez comentamos esto. El caso de Judas es que era un hombre que no luchó contra su defecto dominante. Todos nos tenemos un defecto dominante, a pigricia, a impureza, a avaricia, en fin, lo que fuese. Todos nos tenemos un defecto dominante, algo que está a puxar en contra de nosotros. Mas lo importante es determinar qué cosa es para hacer un trabajo en contra, para no alimentar esta cosa en nosotros. Y Judas era un hombre avariento, sin duda. El Evangelio lo está diciendo, materialista. Y Ana Catalina cuenta que cuando estaban los discípulos empezó a accionar la vida pública de nuestro Señor con sus 12 apóstoles. Cristo oyó hablar de que quería un economía, porque había gente que daba donativos para sostener a Cristo y a sus discípulos, etc. Y para después dar a los pobres. Y cuando escuchó Judas que iba a necesitar un economía, Judas ficó ambicionando este puesto porque le iba a permitir tener dinero fácil. Y cuentan que Judas, sabiendo que San Juan era muy amigo de Jesús y de gran confidente, Judas fue a pedir la intercesión de San Juan y le dice a San Juan: oye, el maestro dice que quiere un economo, ¿por qué tú no me favoreces? Dile que yo puedo ser un economo. Y San Juan ficó un poquito receloso con esta cosa, porque estrictamente, imagínense ustedes, apóstoles del mismo Cristo, ¿quién está pensando en dinero? Estamos a pensar supuestamente en algo más sobrenatural, y nos estamos a esquecer incluso las cosas materiales. Mas puso óleo en esta cosa, y a San Juan le llamó la atención. Y San Juan dice que consulta con la Virgen. Y la Virgen le dice: no faz nada. Mas parece que todo este trámite Judas lo seguía de noche. Y vio que el trámite, cuando San Juan consultó a la Virgen y que el trámite acabó, San Juan dice que tomó fuerzas y se fue, presentó ante Jesús. Y le dice: Mestre, tú necesitas un economía. Yo quiero ser economía. Y Jesús lo miró con tristeza. Y Jesús no le contestaba. Y Judas se puso nervioso y dice: Señor, yo quiero ser el economía. Y cuando insistió Judas, Cristo le dice: estás a pedir tu condenación. Es fuerte.
Y dice que Judas voltó: Señor, yo voy a ser monecolmo, yo voy a ayudar en esta cosa, vas a ver que yo soy muy prestativo. Y Jesús dice: que sea. Entonces, esto enseña muchas cosas. Nunca pedir cosas que nos esté a favorecer nuestra propia voluntad. Siempre cuando deseamos cosas, Judas pensaba que lo que estaba a desear era una boa cosa. Podría ser boa para Mengano, sultano, pero para él personalmente esta cosa no prestaba, dada su debilidad, dada su inclinación torta. Es por esto que siempre cuando nos pedimos algo a Dios, debemos siempre dejar un porcentaje muy alto para que se cumpla lo opuesto. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor en el huerto de las Oliveiras? Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, mas sea a tu voluntad, siempre a tu voluntad, no la mía. Porque la mía siempre es torta, siempre es doente, es fraca, es interesada. Dios sabe lo que a mí me conviene. Yo puedo engañarme perfectamente de lo que a mí me conviene. Es por esto que cuando en un Pai Nosso decimos: faz tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces rezamos esta parte del Pai Nosso bien? Realmente con una entrega total de que se haga la voluntad de Dios. No. Aunque sea en oposición a lo que yo estoy a sentir o querer. Ahí está el buen camino. Y vean cómo Judas se engaña. Judas eventualmente podría haber dicho: mira, Jesús, ofrezco mi trabajo, yo percibo de dinerito, esta cosa, mas lo que a ti te parece. Hasta ahí hubiese ido bien. Hasta ahí era aceptable. Pero el facto de incluso de insistir, de buscarse amigos para que consigan esta cosa para él, ahí se ve a voluntad propia de Judas, y esta voluntad doente que lo lleva a cometer, a traer. Entonces aprendamos de estos detalles, de estos personajes de la pasión. Antes no me lembraba del autor de este libro que se llama Los personajes de la pasión, es Giovanni Papini. Si una vez consiguen este libro, yo no sé si está en portugués, léanlo, es una maravilla. Y van a aprender mucho. Más, bueno, Giovanni Papini toca estos casos. Y de los personajes de la pasión, nos debemos ir puliéndonos para no imitar concretamente el caso de Judas y para alertar espiritualmente de que siempre nos podemos estar a desear cosas que no prestan para nuestra santificación, aunque espiritualmente quizás nos parezca que está bien. No. Entonces, lémbrense el caso de lo que nos enseña el Divino Mestre en el huerto de las Oliveiras. Es muy claro. Cristo manifiesta su voluntad, mas dice: sea tu voluntad. Nos pidamos todo lo que queramos. Pidamos éxito en los libros, en los estudios, en los trabajos, con las amistades, lo que queramos. Mas que sea siempre la voluntad de Dios la que predomine. Y no decírselo a nosotros. Para marcar de que nos parece que esto es lo bueno, pero siempre tú vas a ser el sabio. Eres tú la infinita sabiduría, yo no. Yo soy la infinita ignorancia. Pidamos al buen Dios entonces de aprender de estos factos para no caer en los errores que cayeron incluso mismísimos apóstoles.
que la Virgen Santísima nos dé siempre esta sabiduría y esta sumisión a la voluntad de Dios. Ave María. Seja a casa concedida.